Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender con la ayuda del complemento Megastat de Excel a construir cuadros estadísticos con variable cuantitativa. Cuadros estadísticos con Megastat a partir de una base de datos considerando una variable cuantitativa. Vamos a trabajar en esta oportunidad tomando como referencia una encuesta efectuada a 50 alumnos universitarios que trabajan a medio tiempo. Aplicamos la encuesta, supongamos que ya tenemos la tabulación o los resultados de toda esta encuesta, efectuada o aplicada a 50 alumnos que trabajan a medio tiempo. Una vez que tengo los datos tabulados, debo seguir tres pasos. Paso número 1, seleccionar la hoja en Excel en la que se va a trabajar. En nuestro caso será la base de datos. Paso 2, seleccionar complementos y luego Megastat. Finalmente, seleccionar la segunda opción que aparece en el Megastat, distribuciones de frecuencia, y luego variable cuantitativa. Lo hacemos. Seleccionamos entonces nuestra base de datos. Tenemos acá la muestra de 50 estudiantes universitarios que trabajan a medio tiempo ya tabulada. Seleccionemos entonces una variable cuantitativa. Tenemos acá carrera, ciclo, tienes empleo, remuneración. Tenemos acá la remuneración mensual en soles para estos estudiantes que trabajan a medio tiempo. Si queremos construir un cuadro que lo distribuya de acuerdo a esta variable cuantitativa, como se dijo, seguimos tres pasos. Primero, seleccionamos complementos y luego Megastat. En la mayoría de casos, la opción complementos no está habilitada. En estos casos, ¿qué se hace? Hacemos lo siguiente. En primer lugar, minimizamos nuestra base de datos o la hoja en Excel en la que estamos trabajando. Luego seleccionamos Megastat y aparece una opción habilitar macros. Seleccionamos esta opción y aparece acá en la parte de arriba complementos. Selecciono entonces complementos y voy a Megastat. De todas estas opciones dijimos que la que nos sirve para construir cuadros estadísticos con una sola variable es la segunda, distribuciones de frecuencia. Inmediatamente van a aparecer dos opciones, variable cuantitativa o variable cualitativa. Seleccionamos la variable cuantitativa y me va a aparecer un cuadro de diálogo como este, con tres opciones. En esta primera parte, en esta primera fila, nosotros vamos a ingresar la columna con todos los datos de la variable de interés. En esta primera fila. Ahora, en esta segunda fila, dice Interval Width, vamos a ingresar la amplitud interválica. Es decir, al hacer el cuadro estadístico para variable cuantitativa nos va a salir varios intervalos. Debemos seleccionar con qué amplitud va a funcionar cada uno de estos intervalos. Y luego, acá en la tercera opción, dice ingresar el límite inferior del primer intervalo. Repasando, en la primera fila ingresaremos la columna con todos los datos arrastrados con el mouse. En la segunda me pide que indique con qué amplitud, es decir, el rango de cada intervalo. Y en la tercera opción me pide que ingrese el valor mínimo o me pide que ingrese el límite inferior del primer intervalo. Para ello tenemos que recordar lo siguiente. ¿Cómo hallar el rango y la amplitud? En primer lugar, ¿qué es el rango? El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Luego el paso 2, si usamos la fórmula de Sturges, dice determinar el número de intervalos, que le vamos a llamar K, y está dado por su fórmula que es 1 más 3.322 por logaritmo de n, donde n es el número de datos. Finalmente, el Megastat me va a pedir en realidad la amplitud, y la amplitud de cada intervalo la vamos a hallar dividiendo el rango, es decir, el resultado acá del primer paso, entre el número de intervalos. Esto lo vamos a hacer entonces con la ayuda del Megastat.
Para ello, vamos a nuestra base de datos. Si tuviéramos cientos o miles de trabajadores, sería muy complicado hallar el valor mínimo o el valor máximo en forma manual, quizás con las funciones de Excel, específicas para cada una de ellas. Vamos a hacerlo con el Megstat. El Megstat, seleccionamos complementos, Megstat, tiene una opción de estadística descriptiva. En ella hay una serie de opciones. La que nos interesa en este caso es hallar el valor mínimo, el valor máximo y el rango. Vamos a anular las otras para que no me distraigan los resultados que salgan y solamente tenga el valor mínimo, máximo y rango. ¿De qué variable? Voy a jalar acá los datos de las remuneraciones. Jalo desde el primer dato, no desde el título porque lo jala automático. Desde el primer valor, 450, hasta el último. Y luego, ok. Y me va a salir entonces que el valor mínimo es 320 soles, el valor máximo es 1200 y el rango es 880. Voy a copiar estos datos acá en mi base de datos para poderlos utilizar. Listo. Entonces, recordando, el rango ya lo tenemos, es 850. Vamos a necesitar también para el Megstat, nos va a pedir el valor mínimo, lo tenemos, es 320. Ahora, si nosotros queremos hallar el número de intervalos con la fórmula que habíamos especificado, ponemos igual 1 más 3.322 por el logaritmo, en este caso, de 50, ya que son 50 datos. Y me sale 6.64. Entonces yo voy a tener, redondeando a número entero, 7 intervalos. Es decir, mi K será 7. Finalmente, si yo quiero hallar la amplitud, esta será igual a ¿quién? Esta será igual a ¿quién? A la división del rango, 880, entre el número de intervalos, 7. Esa será mi amplitud, que si yo la redondeo a número entero, será 126. El Megstat lo que va a pedir para hacer el cuadro con variable cuantitativa es, en primer lugar, el valor mínimo, o sea, con cuánto quiero yo que comience el cuadro, el límite inferior del primer intervalo, y luego la amplitud. Entonces ahora sí estamos preparados, nos vamos a complementos, nos vamos a Megstat, luego la opción para construir cuadros estadísticos con una variable, distribuciones de frecuencia, para variable cuantitativa. Y, como habíamos dicho, me va a pedir la amplitud interválica, que en este caso la tenemos. ¿Es cuánto? 126. Y acá voy a poner el valor mínimo, es decir, el valor con el que quiero que comience el primer intervalo, el límite superior del primer intervalo, que en este caso lo tenemos acá, es de 320. Y acá en la parte de arriba ingresaré los valores, es decir, toda la columna que contiene los datos, en este caso, los sueldos mensuales. Recordando que no se jala desde el título, sino desde el primer valor, desde 450. Y tendremos ahí ya lo que nos pide el Megstat. Finalmente, si yo quiero que me haga algunos diagramas, acá me dice un histograma o de repente un polígono de frecuencias o una ojiva, le ponemos OK y tenemos nuestro cuadro estadístico. Puedo, por ejemplo, interpretar este valor. 9 de los estudiantes que trabajan a medio tiempo tienen sueldos entre 320 a 446 soles. No hay estudiantes que tengan sueldos entre 698 y 890. Yo puedo decir
Por ejemplo, que el 76% de los estudiantes que trabajan a medio tiempo ganan de 446 a 572 soles. Recordemos pues acá, si traducimos con la simbología estadística, esta FI sería la frecuencia absoluta simple. Esta sería la frecuencia relativa simple, la HI%. Esta sería la frecuencia absoluta acumulada, FI mayúscula. Esta sería la H mayúscula I%. Y podríamos nosotros pues esto copiarlo en Word y hacer un cuadro de repente de acuerdo a nuestra conveniencia, a colores, etcétera, de acuerdo a como querramos o nos convenga en el reporte correspondiente. Entonces, ¿cómo hallar el rango y la amplitud? Podríamos utilizar el Megastat, ¿no? Entramos a complementos, Megastat, la primera opción de estadística descriptiva, y ahí hay una opción, la número 3, deshabilitando las otras, que me da el valor mínimo, el valor máximo y el rango. Pueden ser de 50 datos en este caso, como podrían haber sido 2000 o 3000. Determinamos el rango, valor máximo y valor mínimo con la ayuda del Megastat, la opción que ya dijimos. Hemos calculado el número de intervalos, que eran 7, y finalmente hemos hallado la amplitud, dividiendo el valor de rango entre el número de intervalos. Conclusiones. Para construir un cuadro estadístico con intervalos, solo tienes que definir previamente con qué número comenzar el límite inferior del primer intervalo, y luego indicar la amplitud interválica. Es decir, que el Megastat te va a pedir solamente dos datos: con qué amplitud quieres cada intervalo y con qué valor debe comenzar el primer intervalo. El Megastat te construirá un cuadro que incluya las frecuencias absolutas y relativas, simples así como acumuladas, como le llamamos frecuentemente la FI minúscula, HI% minúscula, o las mayúsculas FI y HI, evitando así el trabajoso proceso del conteo. El Megastat es un complemento de Excel portable, es decir, que no necesita un instalador y es gratuito. Recuerda que la mejor manera de aprender es practicando. Es fácil, pero hay que practicar. Gracias.